hablara de un tema en específico. Y me pidió que hablara de recuperar a los hijos biológicos. ¿Quiénes de aquí somos papás? Levanten su mano. Hay muchos papás en esta iglesia. ¿Quiénes aún no son papás? Pues aunque no seas papá, presta mucha atención, porque Dios va a hablar a tu vida. Dios va a hacerlo también a través de ti. Un día tú vas a ser padre y sabes, nadie sabe cómo ser padre, pero tenemos a Dios y a la palabra, que es la que nos instruye y nos guía para poder nosotros ser excelentes padres. Así que hoy quiero basar mi enseñanza en Malaquías 4:6. Ahí dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Sabes, recuperar es el gran tema de Dios a lo largo de toda la Biblia. Dios tiene un profundo dolor por lo perdido. Cuando algo se le pierde a Dios, su corazón se hiere. Pero también Dios tiene una profunda pasión por recuperar aquello que se le ha perdido. Entonces vemos que desde Génesis, con Adán y Eva, Dios les había dado a ellos una vida en abundancia. Pero sabes, Adán y Eva perdieron esa vida abundante que Dios les había dado. Entonces fue que Dios de manera inmediata empezó a ver la forma en recuperar aquello que Adán y Eva habían perdido. Es por eso que mandó a su único hijo para que muriera por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ese fue el sentido de recuperación rápida que tuvo Dios para lo que Adán y Eva habían cometido. Y sabes, la excepción no son los hijos. Dios está interesado que el corazón de los padres se vuelvan a los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva a los padres. Esta es la gran pasión de Dios, crear familias en la tierra benditas, y que en estas familias pueda fluir la bendición de generación en generación. Si algo agrada a Dios, iglesia, es bendecirte a ti y a tu familia. En la palabra encontramos una urgencia por recuperar las cosas perdidas. En sermones pasados, papá nos hablaba de recuperar las ovejas, ¿verdad? Kenny nos habló de recuperar al hijo perdido. También nos hablaba de recuperar el dracma que se le perdió a la mujer. Entonces vemos que hay muchas historias en las que algo se perdió, pero también algo se tuvo que recuperar. Recuperar la oveja, el dracma, el hijo. Sin embargo, sabes, el dolor y la intensidad por recuperar lo perdido es diferente en cada caso. Podemos ver que un pastor que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, ha perdido el 1%. En las matemáticas es así. Alguien que tiene 100 ovejas, ¿ok?, y pierde una, ha perdido el 1%. Después nos hablaba de la mujer que tenía 10 dracmas y perdió, o 10 monedas, perdió una de ellas. Entonces la mujer perdió 10% de lo que tenía. Pero después la historia nos habla también de un padre que tenía 2 hijos y perdió uno de ellos. Ese padre perdió el 50% de lo que tenía. Esto me habla que las cantidades y el dolor de perder algo son diferentes, ¿sí o no? Recuperar es distinto en cada caso. No es lo mismo perder un 1% a perder un 50%. No es lo mismo perder una oveja a perder un hijo, ¿cierto? El dolor y la intensidad por recuperar lo perdido varía según lo que se haya perdido. Ahí lo dice. Eso es cierto.
Las personas que han perdido un hijo saben el dolor tan intenso que esto produce en la vida de un hombre. En mi familia, por ejemplo, la muerte de mi padre causó un dolor muy grande. Mi abuelita, hasta la fecha, ella sigue recordando a mi papá y con sus palabras ella expresa un profundo dolor por la pérdida. Marcó la partida de mi papá, marcó un antes y un después en mi familia. Mi abuelo, que era alcohólico, deja de tomar y eso pasó por el dolor tan grande que él había tenido al perder a un hijo. Vemos entonces que el dolor de Dios cuando pierde un hijo es diferente. Cuando tú pierdes un hijo es diferente. Amén. En estos días Dios me hablaba y me decía que muchas familias están perdiendo a sus hijos, y no necesariamente porque los hijos hayan muerto o no necesariamente porque los hijos se hayan ido de casa. Cuando pierdes un hijo, muchas veces es porque nuestro corazón y el de ellos está lejos uno del otro. Cuando el corazón de los padres está lejos de los hijos, entonces considérate que has perdido un hijo. Hoy vengo a hablarles a los padres que están perdiendo a sus hijos y no se han dado cuenta. Eso es lo peor, ¿sabes? Que tienes a tus hijos contigo, tal vez comiendo a la mesa, pero ya no están contigo. Has perdido el corazón de tus hijos. Un hijo no necesariamente tiene que estar muerto o marcharse de casa. Padres con sus actitudes que pierden el corazón de sus hijos. Padres que con sus acciones han perdido y han puesto una barrera entre el hijo y el padre. Quizás tu hijo está en tu casa, les decía, comiendo de tu mesa, pero está aislado de toda la familia. Considera entonces que tu hijo se ha perdido. Cuando hay una barrera entre padre e hijo y se ha perdido la confianza, cuando se ha perdido la seguridad, considera entonces que has perdido un hijo. Cuando no hay respeto y no hay admiración entre padre e hijo, entonces considera que has perdido un hijo. Es triste, ¿saben? Ver a un padre enterrar a un hijo, ¿sí o no? Es triste, es desgarrador ver a un padre enterrar a un hijo muerto, pero sabes, es más triste y lamentable ver a padres que se pierden el corazón de sus hijos porque no supieron entenderlos, porque no supieron comprenderlos, porque no estuvieron ahí cuando el hijo los necesitaba. Eso es más triste. Y yo pensaba, entonces, ¿qué orilla a un padre y a una madre perder a un hijo? ¿Qué orilla, a un hijo irse de casa, por ejemplo? ¿Qué orilla a un hijo cerrar su corazón y poner una barrera con los padres? Muchas veces son las actitudes de nosotros mismos. Les decía, la falta de atención, el desamor, falta de cuidado, la comprensión tal vez. Lo que hace que un hijo se vaya de casa, muchas veces nosotros como padres no supimos suplir las necesidades de nuestros hijos, no supimos entender su necesidad y por lo tanto perdimos su corazón. Y una vez que hayas perdido el corazón de un hijo, lo siguiente es que tu hijo se marche, es que tu hijo se vaya. ¿Sabías que tú y yo como padres somos administradores de lo que Dios nos ha dado? Un día el Padre te va a pedir cuentas de los hijos que te dio. En ese momento necesitas dar buenas cuentas de lo que Dios te dio. Los padres somos administradores. ¿Sabías que el significado de pródigo significa que es aquel que malgasta o no administra
bien los recursos que se le ha entregado. Y muchas veces en la parábola del hijo pródigo hablamos de un hijo que malgastó, ¿verdad? Pero ¿qué de aquellos padres que malgastan lo que Dios les ha concedido? Hay padres pródigos que no han sabido administrar y que no están sabiendo administrar lo que Dios les ha dado. La herencia que Dios te ha dado son tus hijos. Los hijos que Dios te ha dado tienes que administrarlos bien, dar buenas cuentas al Señor. Un día el Señor te va a pedir cuentas de ellos y te va a decir: ¿los educaste? ¿Les enseñaste valores? ¿Los corregiste cuando debieron de ser corregidos? ¿Les modelaste una vida conforme a mi palabra? ¿Qué hiciste de ellos? Un día el Señor te va a pedir cuentas, amada iglesia. No crean que solo me lo da y viva la fiesta, son mis hijos y yo hago lo que quiero con ellos. Mentira. Él te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas por tus 5 hijos. Hermana Lupita, Dios le va a pedir cuenta por sus hijos. A todos el Padre nos va a pedir cuentas. A mí me va a pedir cuentas por Gael y por Nina. Si hoy eres padre, cuida de lo que Dios te ha entregado. Que cuando llegue el día de puedas dar buenas cuentas, rendir cuentas claras al Padre. Saben, el objetivo de esta prédica, de esta enseñanza, es despertar a los padres de las actitudes que nos están llevando a perder a nuestros hijos. Y animarte que si tal vez lo estás perdiendo o ya lo perdiste, entonces sé diligente para recuperarlos. La diligencia es hacer todo lo posible, todo lo que está en mis manos para poder recuperar aquello que ha sido perdido. Padres, ¿sabían que todo inicia en casa? Todo inicia en casa. Es en casa en donde se forjan valores, en donde se forjan principios, en donde se educa, en donde se ordena, en donde se corrige. Nadie puede decir que tiene éxito en la vida si en su casa no hay éxito. Mucha gente piensa que el éxito lo da el mundo. Mentira, el éxito está en tu casa. En la casa en donde sale lo mejor o lo peor de ti. Como padres, ¿sabes? Influenciamos para bien o para mal en nuestros hijos. Y es desde casa. Desde casa tú le enseñas a tus hijos. Tú te muestras cara a cara con ellos y les enseñas qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. El mundo puede ser que los influencie, pero más grande, escúchame bien, más grande tiene que ser tu influencia para con tus hijos. Ellos están esperando que tú modeles una vida a la cual dices que vives. Ellos están esperando que tú le muestres el camino correcto. Es en la casa en donde podemos perder el corazón de nuestros hijos. Por eso hoy quiero hablarles al menos de 4 razones por las cuales pierdes el corazón de tus hijos. 4 razones o motivos por los cuales los hijos miran y como no les parece, pues ¿sabes qué? Optan por irse de casa. Son 4 razones que necesitamos valorar y necesitamos analizar si realmente eso está pasando en nuestra familia. El primer motivo es que pierdes el corazón de un hijo cuando no hay comunicación con él. Ahí tenemos una imagen, si la pueden pasar. La razón por la cual puedes perder el corazón de un hijo es que pierdes la comunicación con él. Muchas veces, ¿sabes? Los afanes de la vida nos hacen convertirnos en padres proveedores. Proveemos ropa, proveemos calzado, comida, pero perdemos de vista lo más importante.
lo más preciado que puede tener un padre y un hijo, que es la comunicación, es la relación entre padres e hijos. Eso es lo más preciado que tú puedas tener con tus hijos. Lo otro pasa a segundo término. Es nuestra obligación proveer ropa, calzado, sí, pero lo más importante y lo más valioso que tienes es la relación con ellos. Y no la debes de perder. La relación de un padre con su hijo les hará entenderse mutuamente. Hace que el corazón de un padre se vuelva un hijo y que el corazón del hijo se vuelva al padre. Eso hace la relación con los hijos. Muchas veces vienen los problemas, vienen las dificultades, porque toda familia pasa por situaciones difíciles, ¿sí o no? Pero sabes, la comunicación, la relación que tú tengas con tus hijos es la que te va a salvar, es la que va a ayudar a que juntos tomen buenas decisiones y tomen una buena solución a esos problemas. Esa es la realidad. La relación, la comunicación nunca debe faltar. Génesis 37, del 9 al 11, nos habla la historia de José. José fue un hombre que Dios lo usaba en sueños. Y dice Génesis que José un día soñó y soñó aún otro sueño, dice la Biblia. Y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Después dice: y los contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? En esta escena que nos narra la Biblia, vemos que Jacob no supo entender a su hijo. No pudo comprender el significado de los sueños de su hijo. No pudo entender que era Dios hablándole a su hijo. No sé qué habrá pasado entre la relación de Jacob y de José. Dice la palabra que Jacob amaba a su hijo. Pero sabes, muchas veces el amor no tiene nada que ver con la relación, porque dice que también más adelante lo vamos a ver que él consentía a su hijo. Y sabes, el consentir no tiene nada que ver con hacerle bien a tu hijo. Al contrario, lo alejas, el favoritismo aleja a tus hijos, y eso lo vamos a ver también. José estaba soñando cosas, pero su papá no lo pudo comprender. No pudo entablar una comunicación con él para decirle lo que pensaba, lo que sentía. Muchas veces nuestros hijos se acercan y quieren abrir su corazón contigo, pero tú los cierras y cierras su corazón, los juzgas, no los comprendes. Con esto no quiero decir que no los corrijas, porque el hijo que ama también corrige, ¿verdad? No quiero decir que no los corrija, sino que cuando lo hagas en amor, pensando en lo mejor, pensando en soluciones, pensando en ponerse en el lugar del hijo. Muchos hijos tienen muchos problemas y sabes, tú ni lo sabes. Y tu hijo se está ahogando en un vaso de agua, pero como tú no eres un padre relacional, va con otras personas, se lo cuenta a personas incorrectas, y es ahí donde viene el problema, y es ahí donde el problema se agranda más, porque no tuvimos el tiempo, porque no tuvimos la sabiduría para corregir tal vez, porque no tuvimos la entereza para enfrentar el problema. Preferimos dar la vuelta y seguir caminando, haciendo como que no pasa nada. Los hijos necesitan ser confrontados también. Los hijos necesitan ser corregidos. Sabes, la corrección a veces cansa, pero es necesaria. Tú como padre tienes que saber que corregir a un hijo no es porque no lo ames, al contrario, le estás haciendo un bien y te lo va a agradecer. Un día Gael estaba jugando con mamá Moza, con su abuelita,
y agarró a Spider-Man y a Superman y estaba jugando y dice: Spider-Man y Superman son novios. Y le dice mamá Moza: no pueden ser novios. Y mi hijo, como la verdad es muy empedernido, sí, le dice: Spider-Man y Superman son novios. Y le dice: no, sí, le dice. Y ya yo lo escuché y fui: a ver, mi amor, ¿cómo que Spider-Man y Superman son novios? Sí, mamá. No, hijo, le digo, no, Spider-Man y Superman no pueden ser novios. ¿Dónde lo viste? Le dije. ¿En un video? Así yo enseguida, esto en un video esto es obra de YouTube, dije. Y efectivamente, y me hace: pues gracias. Pues no, Gael, le dije. Y ya fue cuando Dios me dio ahora sí que la sabiduría y la entereza para poder corregir a mi hijo. No, porque acuérdate que en la creación Dios creó a Adán y Eva, hombre y mujer los creó Dios para que formaran una familia. La familia que conforme el corazón de Dios es un hombre y una mujer. Y le empecé a explicar: Satanás ha venido y ha querido entorpecer esas relaciones y ha metido en la cabeza del hombre ideas que no son conforme a Dios. Y entonces yo pude explicarle a mi hijo por qué Superman y Batman no podían ser novios. ¿Lo entendiste, Gael? Sí, mamá. Y pues desde ese día en adelante, pues ya entendió, ya pudo entender mejor. Pero ¿qué pasa? Que muchos padres, ¿sabes? Vemos en situaciones, nos escandalizamos. No, oh, Señor, reprendo en el nombre de Jesús. Reprendemos, no sé, explotamos, herimos el corazón de un niño y no sabemos explicarle, no tenemos la sabiduría para decirle: es incorrecto. Muchos padres reaccionan así. ¿O sabes qué? Hay padres peor, que hacen caso omiso. Aquí no pasó nada, se hacen a los ciegos. Son padres ceguetas, porque no ven la problemática de su hijo y hacen como que todo está bien. Tanto uno como otro están mal. Si tú ves el problema, afróntalo, confróntalo. Es el momento cuando están pequeños, porque cuando sean grandes, sabes, mucho más difícil. Te va a hacer y te va a costar lágrimas. Es el momento decisivo para corregir a los hijos. Dios te pone las oportunidades. Recuerda, todo inicia en casa. En la medida que tú le escuches y les des la importancia a la comunicación con tu hijo, es en la medida que él abrirá su corazón contigo. En la medida que tú entiendas la situación, en la medida en que no lo satanices, en la medida en que te puedas poner en su lugar, esa es la medida en que él va a abrir su corazón, en el que él te va a respetar, en el que él te va a obedecer. Porque muchos padres, ¿sabes? Queremos corregir a gritos, a palos. Y no estoy en contra a veces de darle un buen cintarazo a los niños, o no lo sé qué medida de corrección tengan, ¿verdad? No estoy en contra, pero no es la única manera, no es la única forma. Mejor son las palabras, mejor es el consejo. Otra de las razones por las cuales un padre pierde el corazón de un hijo es que cuando somos imparciales con nuestros hijos, ¿sabes? Eso hace que genera división en nuestra familia con nuestros hijos, el ser imparciales con ellos. No, el ser parciales. Cuando no somos imparciales, perdón. Ahí hay un juego de palabras. Génesis 37, 3, 4 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, Jacob, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores
Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podía hablarle pacíficamente. Sabes, muchas veces como padres mostramos cierta inclinación por un hijo. Jacob no fue la excepción. Jacob amaba más que a todos sus hermanos a José. José era el favorito, dice la Biblia, porque lo había tenido en su vejez, porque era el hijo que había tenido con Rebeca, a la mujer que amó inmensamente, y tenía su favorito. Muchas veces nosotros tenemos nuestro favorito, ya sea porque se parecen a nosotros, ¿sí o no? Se parecen al abuelo muerto. Ahí está mi hijo. Es la realidad. Cuando nació Gael, miren, idéntico a su abuelo Pepe. ¿Sí o no? Pero eso no quiere decir que yo necesariamente hay un favoritismo. No podemos tener favoritos, porque es más complaciente, es más obediente este niño. Es mi favorito, porque saca buenas notas, que porque es el más alegre, que porque esto, que por lo otro. Error, padres. Como padres no podemos tener favoritos. El favoritismo no es de Dios. ¿Sabes que Dios nos ama a todos por igual? El favoritismo por un hijo, ¿sabes? Lo primero que hace es que daña el corazón de tus otros hijos. Dañas el corazón de tus otros hijos y apartas a esos hijos de ti. Su corazón se apartan de ti. Lo segundo que hace el favoritismo por un hijo es que crea celos y rivalidades entre hermanos. ¿Quieres tener una familia unida? No tengas favoritos. Vas a crear contienda, vas a crear división entre los hermanos. ¿Sabes? Van a empezar a tratar de buscar el amor, de competir por el amor de mamá y de papá. No puedes tener favoritos. Mira, quítatelo del corazón, arráncatelo del corazón. Muchas veces las mamás, el papá, bueno, a veces tiene problemas con eso, ¿verdad? Pero muchas veces es la mamá la que, ay, mi hijo. Como dice mamá, ¿no? Mamá Tifa, Chich, el favorito. Tiene fama, pero la verdad está tranquila el asunto, ¿sabes? Es ahí. Esa es la realidad. Es el rey Chich. Entonces genera celos, genera división. Necesitamos familias unidas. ¿Sabes? La familia es un equipo y necesita estar unida. Genera división. Lo tercero que hace el favoritismo es que va a generar la división en tu familia. Recuerda, ¿qué vamos a recordar? Todo inicia, ¿dónde? En casa. Si tratas con el mismo amor y dedicación a todos tus hijos, ganarás su corazón y una familia unida. ¿Cuántos de aquí no queremos familias unidas? Hagámosle caso a la palabra de Dios. No le hagas caso a tu corazón. Tu corazón es engañoso más que todas las cosas, dice la palabra. Hazle caso a Dios y vas a tener una familia unida, una familia en victoria. Lo tercero, otra de las razones por las cuales perdemos un hijo es porque no asumimos nuestros roles en el hogar. Ahí hay una imagen también. No asumir nuestros roles en el hogar hará que perdamos a nuestros hijos. Los padres hoy en día están poco interesados en ejercer el rol que les corresponde. Ya sea por flojera, por pereza, porque hay 20,000 otras ocupaciones. Mejor que lo haga el papá, que lo haga la mamá. El padre ya no quiere ser cabeza de hogar. Amén. Qué difícil es eso.
Cuando el papá no toma su posición de cabeza, cuando no toma su posición, su responsabilidad, y deja la responsabilidad a la mamá. Velo tú. Encárgate tú. Se limita en proveer y no quiere saber nada de los problemas con los hijos. ¿Les suena familiar? Ven cómo Dios nos está llevando. Mira, si Dios te está hablando hoy, no es para exhibirte, no es para... Te está confrontando porque quiere bendecirte, porque quiere cambiar tu vida. Porque yo estoy segura que en esta iglesia van a surgir familias que honren y bendigan a Dios en su vida, en su casa, desde sus hogares. Yo estoy segura, está en el corazón de Dios. Está en el corazón de Dios. La madre tampoco quiere asumir su responsabilidad. Todas sus frustraciones las descarga con los hijos. La madre incomprendida se va contra el padre, quien asume el papel de hijo, y se vuelve un merequetengue, ¿verdad? Ya no hay orden en el hogar, ya no hay orden en la familia. Esto pasa porque los padres no han querido asumir su rol en casa. Si cada papá y cada mamá asumiera su rol, ¿sabes? Como dice mi abuelita, otro gallo nos cantaría. Así me dice mi abuelita: hija, otro gallo te cantaría. Y esa es la verdad. Así dice mi abuelita. Si cada uno asumiera su papel y su rol en el hogar, otra cosa sería de nuestras familias. Ejemplo más sencillo: cuando el hijo quiere hacer algo y quiere pedir permiso, va con la mamá. Mamá, ¿me das permiso para esto, para ir con mis amigas? No sé, pregúntale a tu papá. Y ahí ves a la niña: papá, ¿me das permiso para ir? No sé, pregúntaselo a tu mamá. Nadie quiere asumir la responsabilidad. Porque si pasa algo, el culpable. Viste, te lo dije, ¿para qué dejaste a la niña ir? Culpable. ¿Vieron? Ejemplos tan sencillos, pero tan claros de lo que es no tomar nuestra posición en el hogar. Y ni qué decir cuando se trata de tomar decisiones importantes. Nadie quiere tomarlas por temor a fracasar. Como les decía, cualquier cosa, es culpa tuya. Te lo dije, ahora tú ve cómo lo solucionas. Cuando en la familia deberíamos ser un equipo, que si faltó algo, que si pasó algo, bueno, vamos a solucionarlo. No es buscar culpables. Papás, no le dejes toda la responsabilidad a ella. Toma tu lugar. Mamás, dejen de buscar culpables. Mejor busquen soluciones, que para eso son equipo. Todo esto hace que dañan el corazón de sus hijos cuando hacen esto. Porque todo inicia en casa. Parece repetitivo, pero es tan real. Asumir mi rol como padre dará a mi hijo seguridad y firmeza y permitirá que la familia crezca saludablemente. ¿Quieres ver a tus hijos seguros, firmes en cómo están creciendo? Entonces asume tú tu papel, asume tu rol de padre y de madre. Responsabilízate de tus hijos. Eso hará que ellos vean en ti la primera fuente a la que ellos van a recurrir cuando más lo necesiten. Amén. ¿Lo vamos a hacer, padres? La cuarta razón por la que podemos perder a los hijos es que no somos ejemplo para ellos. No somos ejemplo para ellos. Ser un mal ejemplo hará que perdamos a nuestros hijos. ¿Sabes? El ejemplo, dicen por allá, enseña más que 1000 palabras. Y eso es verdad. Podemos muchas veces ir, decir, hacer: mira, hijo, esto o lo otro, no hagas esto. Pero fallamos si lo que decimos nosotros somos los primeros en no hacerlo. El ejemplo mata cualquier cosa. Las palabras matan
el ejemplo que tú les puedes dar? Bueno, ya no sé cómo era. Me pongo en... Ser un mal ejemplo hará que perdamos a nuestros hijos. El ejemplo tiene que ser lo principal en tu hogar, en tu familia. De lo contrario, ¿sabes? Los vas a perder. Es muy triste ver a los niños repetir patrones conductuales en la casa. ¿Sabes? Muchas veces, sí es cierto, en el mundo pueden ser influenciados, pero les decía, necesitamos ser mayor influencia en nuestros hijos que el mundo en ellos. Necesitamos sí o sí ser más influyentes en ellos. Como padres se nos olvida que somos modelo para nuestros hijos. Ellos imitarán las cosas buenas, pero también van a imitar las cosas malas que vean en ti. Si tú te consideras un seguidor de Cristo, un cristiano que ama la palabra de Dios, entonces debes modelar a Cristo en tu vida. ¿Sabes? Modelar a Jesús en nuestra vida va más allá de saber y de repetir la palabra de Dios. Modelar a Jesús es realizar pequeñas acciones como las que practicaba Jesús, pero que tenían un peso eterno. Hay acciones tan sencillas que Jesús nos enseña y que nosotros debemos de practicar. Solo así vamos a poder modelar a un Cristo vivo en nuestras vidas, y nuestros hijos van a ser impactados no por el mundo, sino por lo que vean en nosotros. Desde, por ejemplo, tirar la basura en su lugar. Tan sencillo como es que tu hijo pueda ver que tú eres una madre, eres un padre que tira la basura en su lugar. ¿Cuántos padres hay que a veces estamos en el auto, ¿verdad? Estamos manejando. Ay, gasté el cheto, gasté la sabrita, ¡fum!, lo aviento por la ventana. Qué mal ejemplo estás dando. Créeme que Jesús no haría lo que tú hiciste. Y sabes, alguien te vio. Que son tus hijos. Yo esto lo entendí cuando vino el profeta Francisco. Él decía que amemos el lugar, la tierra donde Dios nos ha puesto. Y una de las formas de amar la tierra es no tirar basura en ella. Eso es bendecir tu tierra, eso es bendecir tu heredad. Y eso habla de principios y valores que tú y yo necesitamos tener y necesitamos enseñarles a ellos. Acciones tan sencillas como suplir las necesidades de los demás, aun cuando yo esté necesitado. ¿Sabes qué poderoso es ver que tus hijos puedan ver en ti eso? Que puedan ver cómo tú ayudas a los demás, aún sabiendo que hay necesidad en el hogar, pero ahí vas tú apoyando y ayudando a los demás. Eso marca el corazón de un hijo. Dirigirme a las personas con educación, aun cuando no me miren, dice. No, dirigirme a las personas con educación. Óyeme, muchas veces hablamos ayer en el grupo, muchas veces las personas están mal, lo que dicen es incorrecto, pero sabes, no porque estén mal no las voy a respetar. No porque estén mal voy a destruirlas con mis palabras. Necesitamos que nuestros hijos vean en nosotros palabras que construyan, que edifiquen, que den vida a las personas. Miren, los hijos se dan cuenta de todo. Aun cuando fueran pequeñitos, ellos se dan cuenta de todo. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Muchas veces el hijo no quiere nada con Dios y con la iglesia. ¿Sabes por qué? Por tu culpa. Porque tú te has encargado de que en tu mesa, de que en tu casa estás hablando y hablando de pastores, de los hermanos en la congregación, en la iglesia, de sus vidas. Estás destruyendo, estás despoticando contra ellos. ¿Y sabes qué pasa?
que tú no les estás haciendo nada a ellos. Lo que estás haciendo es dañar el corazón de tus hijos. Estás vacunando el corazón de tu hijo contra Dios y contra la iglesia. Cuando haya alguien así en tu vida, ¿sabes qué? Aléjate. Te están contaminando, te están vacunando. La iglesia, ¿sabes? La iglesia es imperfecta. Desde que en una iglesia hay un hombre y una mujer como tú y como yo, empieza a ser imperfecta. Porque tú y yo somos imperfectos. Apréndelo. No existe iglesia perfecta, pero Dios ama a su iglesia. Y si eres seguidor de Cristo y dices imitar a Cristo, debes amar a la gente de tu iglesia, incluso con sus imperfecciones. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? No te quejes, papá y mamá, si cuando el niño crezca y ya no quiera ir a la iglesia, cuando no quiera escuchar nada de Dios, cuando no quiera escuchar nada del hermano y de la hermana, porque sabes, los vacunaste contra eso. Creciste a tus hijos, pero no les enseñaste como Dios manda en la palabra. Todo inicia en casa. Modelar a Jesús en mi vida inicia en casa, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Actos tan sencillos pero que dejan grandes enseñanzas. Así nos enseña Jesús. Jesús nos enseña a modelar una vida, ¿sabes? Y no es difícil modelar a Jesús, porque Él no pone cargas más pesadas de las que no podamos llevar. Modelar una vida en Cristo es fácil si tú y yo nos los proponemos, con actos tan sencillos pero tan poderosos que tienen un peso eterno en el cielo. Éxodo 4:24 dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Cuando yo leí esto, me impactó mucho y me dejó una enseñanza también. Sabes, este versículo habla de cuando Moisés estaba camino a Egipto, realizándose como líder del pueblo de Israel. En capítulos anteriores Dios lo había hablado, lo había llamado, lo había ungido y le había dado un encargo de ir y liberar a su pueblo de Egipto. Él estaba haciendo la encomienda que Dios le había dado, pero Jehová le sale al encuentro en el camino, queriendo matarlo. ¿Y cómo es esto? Yo decía, ¿cómo es posible que en capítulos anteriores Jehová lo llama y lo unge y después ahora me dice que quiere matarlo? La respuesta estaba en Gersón, el hijo de Moisés. Pues Gersón no había sido circuncidado por su padre. Circuncidarse en ese tiempo era importante, puesto que te daba la cobertura del pacto de Dios en el pueblo de Israel. Los niños desde que nacían debían ser circuncidados. Era el pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel. Era la cobertura que Dios le daba a su pueblo. Pero a pesar de que era importante, Moisés lo pasó por alto. Moisés lo había olvidado o no lo había querido hacer, o le dolía que su hijo sangrara, o yo no sé qué estaba pensando este Moisés, que no había circuncidado el prepucio de su hijo. Y muchas veces les decían, nosotros por miedo, por temor, no corregimos a nuestros hijos. Y Moisés iba a sufrir las consecuencias. Dios estaba a punto de matarlo, solo porque Séfora, su esposa, sale al encuentro y le corta, le circuncida el prepucio de su hijo. De lo contrario, ¿sabes qué? Moisés
creo que ni existiría en la Biblia. Muchas veces eso pasa en nuestra familia. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes, cuántos cristianos hablamos y decimos lo que dice la palabra de Dios? Lo repetimos como loritos, pero sabes, pero en nuestra casa no lo practicamos. En nuestra casa no hacemos lo que decimos. Hacemos lo contrario. Un día el Señor nos pedirá cuentas, les decía. ¿Cómo trataste a tu esposo? ¿Cómo trataste a tu esposa? ¿Cómo trataste a tus hijos? Y es ahí donde saldremos aprobados o reprobados delante de su presencia. Si hoy estás escuchando esto es porque Dios te está hablando para hacer cambios y recuperes lo que estás perdiendo o lo que has perdido ya. Hoy el Señor quiere despertar en ti el sentido de recuperación urgente, porque no estás perdiendo una abeja, no estás perdiendo un auto, no estás perdiendo una casa. Despierta, iglesia, estás perdiendo un hijo, estás perdiendo tu familia. Hoy es el día en que necesitas urgentemente recuperar las cosas que hacen feliz a un hombre. La familia. Podrás conquistar el mundo entero, pero si no supiste conquistar tu familia, si no supiste conquistar tu casa, entonces considérate que no has hecho nada. Y tal vez me digas, ¿cómo lo hago? ¿Cómo recupero aquello que he perdido? ¿Sabes? Me podrás decir, estoy a punto de perderlo. Lo que me has dicho es verdad. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Para recuperar a tus hijos hay 3 cosas que necesitas saber y entender. Lo primero, recupera tu relación con tu Padre Celestial. Lucas 15:8 nos habla de la mujer que había perdido un dracma. ¿Se acuerdan? Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Lo primero que hizo la mujer para recuperar el dracma que había perdido fue encender su lámpara. Para recuperar lo perdido necesitas, iglesia, encender tu lámpara de nuevo. Porque la lámpara representa la revelación y la instrucción de la palabra de Dios para tu vida. ¿Sabes? Cuando tú enciendes tu lámpara, cuando tú enciendes tu relación con el Señor, entonces es cuando la revelación va a caer a tu vida, cuando la palabra de Dios va a ser viva y eficaz en tu corazón y vas a poder corregir, vas a poder recuperar aquello que has perdido. Como padres, si no tenemos la lámpara encendida, si no tenemos una relación con Dios y no buscamos su instrucción, nunca podremos educar correctamente a nuestros hijos. Si no tienes tu lámpara encendida, estás perdido. ¿Cómo lo vas a hacer? Necesitas encender tu relación con Dios. Si la has perdido, es urgente que la enciendas. Una relación con tu Padre Celestial, sabes, te hace tener buenas relaciones. No solamente con tus hijos, te hace tener buenas relaciones con tu esposa, con tu vecino, con tu amigo. Eso es lo que hace una buena relación con Dios. El problema es que nuestra lámpara se ha apagado y estamos más fríos que un témpano de hielo. Estamos más secos que el desierto. La oscuridad ha invadido nuestras vidas y hemos abierto las puertas a Satanás con nuestras actitudes y nuestras acciones. Hemos perdido nuestra relación con el Padre. Y sabes, Satanás se ha colado a tu vida
sigilosamente la serpiente entra a tu familia y tú no te das cuenta. Pero ¿sabes por qué entra? Porque no hay calor, porque la lámpara no está encendida, porque hay frío, porque hay sequedad. La serpiente busca lo frío para estar. Y me temo que muchas familias hoy están batallando con problemas que no tendrían por qué batallar si su lámpara estuviera encendida. Si quieres recuperar a tus hijos, dice el Señor, mantén el fuego de Dios en tu vida. Mantén el fuego de Dios en tu vida. Sabes, nadie nace sabiendo ser padre, pero es gracias a Dios, gracias a su misericordia, que nosotros podemos llegar a tener hijos prósperos en victoria, porque es Dios el que lo hace en nuestras vidas. Pero si tú no tienes una relación con tu Padre Celestial, ¿cómo tantos niños perdiéndose? ¿Sabes? Es lo más triste, que tus hijos van a sufrir las consecuencias de tu irresponsabilidad, que tus hijos van a ser los que sufran. Tú tal vez lo sufras también, pero el peso tus hijos lo van a estar cargando. Iglesia, despierta a una relación con el Padre. Lo segundo que hizo la mujer cuando perdió el dracma fue barrer su casa. Limpia tu casa. Es decir, ordena las cosas incorrectas en tu hogar. Lo segundo que hizo la mujer fue barrer. Esto significa que necesitas un tiempo de enfoque y de concentración, de santificación. Si hoy tu vida es un desorden, si hoy tu familia está en desorden, es momento que te pares y digas: basta, hasta aquí llegaste, Dios, hasta aquí llegaste, Satanás. Hoy me dispongo a santificarme, hoy me dispongo a limpiarme, hoy dispongo mi corazón a ser transformado por tu poder. Yo sé que algo de lo que se ha dicho te ha calado y te has identificado con eso. Si Dios te incomoda es porque necesitas hacer algo. Enfócate y concéntrate en lo que necesitas cambiar y hazlo. Cambia y transforma tus acciones y tus actitudes incorrectas. Vuélvete un ejemplo para tus hijos. Ellos te lo van a agradecer. Te vuelves un ejemplo para tus hijos cuando tus hijos te vean practicando la justicia, que vean cómo eres íntegro, aún en lo secreto, y congruente con lo que dices, con lo que haces. Que tus hijos vean cómo te expresas de la gente y cómo ayudas a los demás sin tener un interés de por medio. Que tus hijos vean a Jesús en tu vida. Sabes, tus hijos te observan continuamente y tú les enseñas continuamente. Mientras más pasa el tiempo, ellos se dan cuenta de quién tú eres en realidad. Cuando son pequeños, ellos son 0 kilómetros. Tú les vas enseñando. Inician una etapa de aprendizaje. Y ellos no ven tus errores. Ellos saben, te idealizan. Te ven como el superhéroe, como la princesa, como el príncipe. Así nos ven nuestros hijos cuando son pequeños. Pero sabes, esos pequeños van a crecer. Y están creciendo. Y si en ti no están viendo a Jesús en sus vidas, ahí es cuando van a tener problemas. La princesa que yo pensaba se volvió un ogro. El príncipe que yo creía que era mi papá no es más que un mentiroso. ¿Sabes? Qué triste
Qué triste es cuando los hijos crecen y se van de casa, porque en su familia no pudieron ver el ejemplo de un Jesús, porque no pudieron ver un ejemplo en su mamá, en su papá, que les impulsara a ser como ellos, que bendijera sus vidas. Es muy triste. Lo tercero que necesitas hacer: busca con diligencia recuperar tu relación de paternidad. Lo tercero que hizo la mujer para recuperar el dracma perdido fue buscar con diligencia. Diligencia es hacer todo lo posible, todo lo que está en mi alcance para recuperar lo perdido. Tú como papá, si ya perdiste un hijo, si estás perdiendo un hijo, hoy es el tiempo en que hagas todo lo posible, todo lo que está a tu alcance para que ese hijo no se pierda, para recuperar ese hijo. Busca diligentemente restaurar la relación con tu esposa, con tu esposo. Si están peleados, dejen de pelearse. Busca restaurar la relación con tus hijos. Ellos te van a abrir su corazón en la medida que vean un cambio en tu vida. ¿Cómo lo hago? Vuelve a hacer lo que antes hacías con ellos. Muchas veces se nos olvida cosas tan sencillas. Si son pequeños, llévalos al parque, convive con ellos. Si ya son grandes, invítalos a un café, platiquen, propicien esos momentos de comunión y de relación con sus hijos. Pídeles perdón si es necesario. ¿Sabes cuántas veces yo le he pedido perdón a mi hija y a mi hijo? Muchas. Y así de pequeñitos. Porque yo he entendido que no soy perfecta, pero no puedo dejar que mi imperfección destruya a mi familia. No puedo dejar que mis carencias sean las que destruyan a mis hijos. Yo tengo que ser la primera en pedir perdón. Yo tengo que ser la primera en restaurar. Yo tengo que ser la primera en ser ejemplo para mi casa. De lo contrario, mi familia se va a destruir. ¿Sabes? Eres un equipo. Con esto termino. Y les pido que se pongan de pie. Y si hoy viniste con tus hijos, viniste con tu familia, pasen aquí adelante. Pasen aquí adelante. Hoy hago un llamado a todas las familias que quieran restablecer una relación con Dios, que quieran cambiar patrones de conducta, que quieran cambiar situaciones incorrectas. Ese es el tiempo.